Gracias a Dios, amén, por esta oportunidad. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gracias a Dios, amén. De mi parte, ¿no?, de una manera particular, de poder sentir a Dios en su presencia. Bien, como sabemos, tenemos que estar preparados en todo para poder servir a Dios, amén. Y hoy la sorpresa de traer su palabra. Para mí es un honor, como siempre digo, y es un privilegio enorme de poder hablar de la Biblia, amén. Aunque sea a veces complicado, difícil, las patitas a veces tiemblan, como el primer día o como la primera vez, amén. No pasa desapercibido esto, tratando de tener un cierto tipo de temor a Dios, amén, antes de hablar por nuestra cuenta, amén. Es lo que me pasa a mí principalmente. Por eso doy gracias a Dios, amén, por todo y en todo, como dice su palabra, amén. Quería compartir con ustedes una parte de la Biblia en la que pude haber estado preparando, amén, y que siempre es de mucha bendición para cada uno de nosotros, amén. Se encuentra en el libro de Hebreos, mientras usted puede estar buscando. Hoy vamos a ver algo diferente, lo que cotidianamente o normalmente puedo preparar, amén, que es lo historial, amén. Me gusta demasiado el Antiguo Testamento, amén. Lo predico porque para mí es de mucha bendición, amén. Aunque muchos lo tengan por de menos al Antiguo Testamento, yo le doy un gran valor, ¿eh? Porque edifica mucho mi vida y habla de la misma manera que el Nuevo Testamento, ¿amén? Y doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, quiero compartir la Biblia con ustedes, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, ¿amén? Mientras usted lo va buscando, está ahí antes de Santiago, después de Filemón, casi en los últimos libros de la Biblia, amén. ¿Han encontrado? Sí, amén. Bien, hermanos. Vamos a estar leyendo entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. 12, ¿sí? 1, 2, 12. Vamos a estar leyéndolo así. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios, amén, no es... Y acá el autor hace el énfasis, siempre me gusta dar esta breve introducción de lo que he preparado hoy para usted, ¿eh? Y para mi vida. Porque la palabra de Dios, y ahí en donde hace hincapié primeramente en la primera separación, lo que yo pude haber encontrado. La palabra de Dios, no de hombre ni de mujer, ni de anciano, ni de anciana, ni de niño, ni de ministro, no. Siempre la palabra, cuando es provista por Dios, empiezan a relucir ciertos tipos de características, ¿no? Y una de ellas, que hay varios ítems, es viva, primeramente, y eficaz. O sea que la palabra de Dios siempre se mantiene fiel a pesar de que pasen los tiempos y los desarrollos de las personas. La persona puede evolucionar, la ciencia puede evolucionar, la educación puede evolucionar, pero la palabra siempre la misma, antes, hoy y mañana. Siempre va a estar igual y vigente en nuestro corazón. Nunca va a pasar de moda y nunca va a pasar de hecho por el tiempo que pase, no. Siempre se mantiene fiel porque es viva. Y siempre va a estar viviendo en lo más profundo de su corazón y el mío, y va a estar como una brasa encendida tratando de avivar el fuego del don de Dios en mi vida. Viva y eficaz, que hace efecto, que hace la obra que nosotros estamos deseando. Y más cortante, otra característica más, que saca, que destierra, que quita de nuestra vida cualquier aspereza, cualquier espina que haya en nuestro corazón. Más cortante como una pala de punta que saca la tierra y empieza a sacar las cositas que molestan hacia nuestra vida. O como el machete que corta los cardos. Así es la palabra de Dios, que saca de lleno lo que molesta y lo que no sirve a nuestra vida. Y la Biblia lo caracteriza como toda espada de dos filos, que corta al inicio y cuando sale, y penetra hasta partir el alma. La otra característica de la palabra del Señor, que no va a llegar solamente al oído de la mujer o del varón de Dios o del cristiano o la cristiana de hoy del siglo XXI, no.
sino que va a penetrar tu vida y va a quedar allí vigente para que cuando el diablo venga y quiera hacerte frente, uno pueda demostrar que tiene la palabra de Dios viva y eficaz sobre mi corazón. Y no va a haber diablo y no va a haber demonio quien me pueda hacer frente, porque la palabra de Dios va a estar viva y eficaz. Va a ser espada como que corta de doble filo y va a sacar y va a penetrar hasta el alma, dice la palabra de Dios. Y el espíritu, el sentimiento, la mente. Eso es lo que quiere decir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aquí la palabra de Dios está hablando de la característica de cómo la palabra de Dios hace efecto en el hombre y la mujer, no importa el tiempo en que esté. Amén. Podemos ver que esta parte de la Biblia, según lo que dice, amén, está más o menos 70 años después de Cristo. Y aquí podemos ver que en una esfera y en un ambiente totalmente romano, totalmente de otro tipo de enseñanzas, la palabra de Dios se tiene que hacer firme en el pueblo de Israel. Por eso que le habla a los hebreos. Y hoy en la actualidad Dios habla siempre a nuestra vida, por cualquier medio o por cualquier canal. Y aquí no estamos hablando de un medio televisivo, no estamos hablando de un canal de YouTube cuando acostumbramos a buscar algo para confirmar lo que está en la palabra de Dios, o lo que algún varón de Dios dice, o lo que en la palabra de Dios usa sus herramientas. Tendemos a ir a buscar el buscador de internet a ver si es verdad o no, cuando toda la respuesta a mi vida y a la suya está en la palabra de Dios. Y no podemos irnos ni a un costado ni al otro, porque esta es viva y eficaz y golpea lo más profundo de tu ser. A veces creemos más a lo que dice uno que se para con una camarita a decir algo en YouTube o en internet. Y decimos, este hombre tiene razón, esta mujer tiene razón. Y no somos capaces de discernir si es bueno o malo lo que está en nuestros oídos, tratando de edificar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y a veces nuestros fundamentos están nutridos de esa clase de información. Créame que de lo que me he recibido he aprendido a buscar y a escuchar por dónde viene la palabra de Dios. Y así le pido a Dios que me ayude a discernir en el espíritu si eso proviene de parte de Dios o del hombre, o de la carne o del mismo diablo. Y créame que muchas veces uno como creyente o hija de Dios o hijo de Dios busca los recursos que no están en la palabra de Dios, la cual hace que tu vida no esté bien delante de la presencia de Dios. Porque nos nutrimos, nos alimentamos de cosas que no son provechosas para el alma. No son de provecho para mi vida, no riegan esa tierra fértil, sino que empiezan a ahogarte, como dice la palabra del sembrador. Empiezan a tirarte piedras porque uno adquiere conocimientos de hombre y de mujer que solamente vienen a dañar la vida del cristiano o de la hija de Dios. Y eso es medio complicado de poder discernir porque prestamos atención a esas cosas. Y creemos más a lo que nos dice el de afuera, a lo que nos habla la palabra de Dios por dentro. Y es complicado un poquito más la cosa. Porque aquí la Biblia dice, porque la palabra de Dios. Y uno se da cuenta, y usted se dará cuenta cuando hace que el Espíritu Santo sea manifestado en su vida, qué cosa viene de parte de Dios. Y qué cosa viene de parte del hombre para debilitar tu vida y la mía. ¿Qué cosa viene de parte de la mujer o del hombre cuando quiere hacerte daño con algo que te alimenta el oído y eso dejas que se atesore en tu corazón? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay que guardar mi vida, mi corazón, que es lo más preciado que Dios te ha regalado hoy. Y si en tu corazón está habitando Dios, pues la palabra de Dios también habita en tu vida. Porque la Biblia dice, y esta la atarás a tu vida y a tu corazón. Y sabrás de los mandamientos de Dios, habla la Biblia en el libro de Deuteronomio. Guardando, haciendo carne la palabra de Dios en mi vida para que el día de mañana, cuando necesitemos reserva,
podamos entender que con ella vamos a poder escapar del diablo y de sus enemigos. Y dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva. Y a veces nos encontramos como los discípulos, las mujeres, que fueron en búsqueda del maestro al sepulcro. Y vino un ángel del cielo y le dijo: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No había palabra, ya se habían olvidado hace poquito que había muerto el Señor. Hace poquito que Dios se ha hecho presente en tu vida y empezamos a buscar entre los muertos la palabra de Dios. Y es allí donde Dios no está, donde hay palabra de mujer, de hombre, que conviene de su inteligencia. A Él no es la que edifica tu vida, porque si la palabra viene de Dios, va a penetrar tu alma y te va a reprender y te va a acariciar, y va a ser como una caricia al corazón por más que duela, porque va a edificar tu vida. Y la Biblia dice: ¿por qué buscan entre los vivos, entre los muertos al que vive? Actualmente es complicado tratar de entender dónde está Dios. Entre medio de cánticos, de supuestos adoradores, de supuestos anunciadores de la palabra de Dios, de supuestos maestros. Abra sus ojos, vaya a la palabra de Dios siempre, porque acá está la mejor respuesta para tu vida y para la mía, porque va a estar vigente ayer, hoy y mañana y por el resto de la humanidad. Y se quedaron asombrados estos muchachos. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta que Jesús le había dicho: van a destruir el templo, pero no importa, en 3 días se va a volver a reedificar. No habían entendido las parábolas y las metáforas que Dios le había dado por la boca de Jesús, diciéndole: voy a resucitar entre los muertos, así que no vayan a buscarme ahí. En otras palabras, cuando falte fe en mi vida y en la tuya, es donde tenemos que recurrir al Señor para que Él las multiplique y avive el fuego del don de Dios en mi vida, para que lo precioso de Dios no pueda desaparecer, para que lo bueno de Dios no pueda esfumarse de mi vida. Y eso es lo que está vivo en mi vida. El diablo va a querer ahogar, va a querer matar, va a querer sacarme, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y lo que quiere es sacar la palabra viva de tu vida, la que un día depositó Dios en tu corazón y en mi vida, en mi simiente y en el tuyo. Y aquí podemos entender que hay ciertas características de la palabra de Dios. Una de ellas es que jamás tenemos que perder de vista lo que Dios habla en tu vida y en la mía. Porque pase lo que pase, tormenta que venga, lluvia que venga, agua que venga, esa simiente va a estar ahí viva, porque Dios te ha prometido que Él va a estar contigo y con los tuyos hasta que Él venga a buscar a tu vida. Así dice la palabra de Dios, que no hay ni un justo desamparado, ni aún su simiente que mendigue algo. Eso lo dice el Salmo. Si yo me agarro de esa palabra, si usted se agarra de esa palabra, van a venir momentos duros, pero esa palabra va a estar viva, porque usted se ha hecho carne en eso, ha creído en la palabra de Dios, y no va a haber hambre, no va a haber pestilencia, no va a haber nada que lo pueda apartar del amor de Cristo, porque esa palabra va a estar viva, con vida ahí. Aunque haya un átomo de vida en nuestro ser, hay esperanza, según lo que dice mi Biblia. Mientras hay vida, siempre va a haber esperanza. Y más para ustedes que son hijos de Dios. Viva y eficaz, que va a tener un buen resultado para nuestro ser. Tardará un poco, tardará mucho, no lo sé. Todo depende de Dios. Y la palabra de Dios dice: aunque tardare la respuesta, no importa, yo esperaré en Él. Aunque tardare lo que Dios me haya dicho, es la palabra que está plantada en mi corazón. Y la hice raíz porque no quiero que nadie la arranque. Porque va a ser eficaz, va a dar un buen provecho para mi vida, va a dar un buen resultado para mi ser si yo espero en el Señor. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. La palabra está ahí vigente, pero todo tiene su tiempo.
No importa que te desesperes, todo tiene su tiempo. Espera en el Señor. Se quiere apurar tu vida, no importa, quédate tranquilo, porque en el momento justo y adecuado va a llegar lo que Dios tiene para tu vida. Va a ser eficaz, va a dar el mejor resultado para tu ser. Y como hemos dicho antes, para ir terminando la introducción, más cortante que espada de doble filo. Es más cortante, y acá lo ejemplifica el autor. Para mí más cortante que una pala que quiere sacar asperezas de la tierra. Para mí más cortante que un cuchillo cuando uno está cocinando. Es más cortante que un machete cuando quiere cortar un hueso o cuando quieren cortar los cardos. Es más filoso que eso. Tiene más poder que el diablo cuando quiere encadenar tu vida, cuando quiere cerrar puertas, cuando quiere encerrarte en cárceles espirituales. La palabra de Dios es más fuerte que eso. Y no va a haber nada ni nadie quien pueda detener la obra de Dios en tu vida. Porque Dios es más poderoso que el hombre, que la mujer, que cualquier diablo, cualquier demonio que quiera hacerte frente. Es más cortante eso. No hay chance de que alguien pueda hacerle frente a la palabra de Dios. No hay manera. No hay opción alguna a que alguien pueda hacerle frente a esto. Pero yo tengo que estar plantado en la casa de Jehová, plantado en la roca que es Cristo, plantado en lo que Dios me ha convenido a mi vida. Y acá habla en lo sentimental la palabra de Dios, donde ciencia y acá la medicina estaba evolucionando a medida que iba pasando el tiempo. Donde nadie puede llegar, donde es lo sentimental en la mente y en el corazón del hombre. Donde la ciencia lamentablemente no puede llegar, es allí donde llega Dios con su palabra. El hombre podrá inventar métodos de cómo coincidir, de cómo conocer la mentalidad del hombre, y podrá tener estrategias psicológicas, podrá inventar la máquina de la verdad o de la mentira, pero nadie puede llegar al corazón del hombre y de la mujer, porque es la palabra de Dios que va a penetrar tu vida y te va a decir: espera en el Señor. Y te va a curar sentimentalmente cuando la mujer o el hombre te haya dañado, porque dice la Biblia que penetra hasta partir el alma. Y el espíritu, tus sentimientos, Él lo va a arreglar, Él lo va a recomponer. Va a arreglar el alma partida que tengas por medio de la palabra de Dios. Va a recomponer lo que el diablo quiso dañar, lo que quiso matar. Por eso es que dice: y el espíritu, y aún el cuerpo, cuando el diablo quiera dañar tu cuerpo, las coyunturas, los tuétanos. Y cuando quieran lastimarte psicológicamente, no importa, y discierne los pensamientos. Y aun cuando quieran sembrar algo malo en tu corazón, y dice: y las intenciones del corazón. Hemos acabado con la introducción. Dios requiere siempre de un varón y de una mujer que vayan rumbo hacia una perfección, dejando en el camino ciertas cosas que dañan y molestan hacia nuestra vida. Usted y yo somos bastante inteligentes y crecidos y maduros en el Señor de poder saber qué daña nuestra vida y qué molesta a nuestro corazón y qué limita al Espíritu Santo de Dios que siga trabajando en mi ser. No hay ningún tipo de excusa para aquellos que son de años en el Evangelio de decir: esto no lo sabía, no he sido percibido por medio de la palabra, o alguien no me enseñó de cómo poder pelear. No hay ninguna opción de poder escapar o de poder tener un tipo de excusa de medio de ella. Si tropezamos o caemos es por debilidad espiritual de mi vida y por la decisión del hombre y de la mujer de tropezar con las tentaciones que el diablo te ofrece a tu vida. Es mi decisión, es tu decisión de agarrar lo que el diablo quiere, arrebatar la bendición de Dios que ha extendido sobre tu vida, quitarte la salvación que un día Dios te dio y de sacarte la felicidad y la armonía que Dios ha depositado en tu vida. La sanidad de tu cuerpo es la que quiere sacar el diablo. La fortaleza mental es lo que quiere sacarte el diablo. La sanidad interior es lo que quiere sacarte el diablo.
Por eso es que uno debe hacerse fuerte en medio de las tribulaciones, en medio de la debilidad. Y la palabra de Dios dice que cuando yo estoy sin fuerza, Él me la va a multiplicar. Que cuando yo estoy cansado, Él va a esforzar mi vida y la va a multiplicar también como la del búfalo. Que si yo no puedo, Él me va a extender su mano y debajo de sus alas Él me va a acompañar. No hay momento, no hay manera de que yo no esté avisado cuando el diablo venga a atemorizar a mi vida. Y yo le tengo que demostrar resistencia al diablo. ¿Con qué? Con medio de la palabra de Dios. Porque ella va a ser lumbreras en tu camino, así lo dice Proverbios. Que lámpara va a ser de guía a tu vida y lumbreras en tu camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y hay ciertas características que Dios da para un hombre y una mujer que ha guardado la palabra de Dios. El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquel que trata de obedecer y de hacer caso y no dejar de lado a lo que Dios haya extendido a tu vida. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y hay cierta similitud como lo que hemos leído en Hebreo 4:12. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dios derrama de su ser sobre cada uno de nosotros para que podamos ser inteligentes de cómo eludir las acechanzas del enemigo, de cómo escapar a lo que el diablo quiera presentarte en medio de tus problemas o en medio de tus caminos. Uno tiene la capacidad porque Dios te dio espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y si no la tenés, dice la palabra de Dios, aquel que quiera entender y ser sabio en la palabra, pídasela al Señor. No hay manera de que podamos tener excusa delante de la presencia de Dios. Si uno cae, es por error individual. Si uno tropieza, es por inclemencia personal. Si uno desfallece y permite que las fuerzas se le acaben, es por decisión propia. Porque la palabra de Dios te llena de esperanza. La palabra de Dios te llena y te multiplica de montones de versículos para que uno tenga esperanza en Jehová. Y créame que esto es así. La palabra de Dios golpea tu vida. Cuando estás en medio de la tentación te dice: no lo hagas. No cometas el error. No vuelvas a caer. No vuelvas como el perro vuelve al vómito. No vuelvas a los caminos antiguos, como así dice la palabra de Dios. No vuelvas hacia atrás. No mires hacia atrás, le dijo a la mujer de Lot. Recuerda de dónde te saqué. Siempre Dios haciendo un énfasis de dónde Dios te ha sacado, de no mirar atrás, de no volver a lo anterior. ¿Por qué? Porque Dios te dio un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de cómo discernir la palabra de Dios en el medio de la tentación o en el medio de la prueba. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Dice la palabra de Dios: el temor a Jehová. Vio que la palabra siempre nos encierra y no deja que nuestra mente humana tenga un lugarcito así de chiquitito, un centímetro de escapatoria para poder tener una excusa de algo. Por eso es que la Biblia la describe como viva y eficaz. Hemos descrito anteriormente las características de una persona quien permite que la palabra de Dios se haga presente en cada uno de nuestro ser. Y a su nombre, gloria al Señor. Y aquí yo pude separar varios verbos o conceptos. Y uno de ellos es cortar. Usted ha visto que en el 4:2 empieza y para cortar. Saca todo lo malo de mi ser.
saca todo lo malo de tu vida. Cuando uno deja que la palabra de Dios trabaje en la mentalidad o en la persona de uno, no hay manera de que el diablo trabaje en mi mente, porque corta de raíz todo lo malo que el diablo quiere introducir a mi vida. Malos pensamientos, momentos de ociosidad, momentos de pereza, momentos de debilidad, son cosas que la palabra de Dios corta en tu vida y en la mía. La segunda característica de esta palabra de Dios que puedo encontrar es que entra a tu vida. Y la Biblia dice que es mi intencionalidad de dejar que la palabra o Cristo entre a mi vida. Apocalipsis dice que Él va a cenar contigo y conmigo cuando uno le abra el corazón a Dios. Y si Cristo está en mi vida, su palabra y su presencia también va a estar en mi ser. Entonces, ¿qué hace? Penetra en el alma, en el corazón del hombre y de la mujer para dejar cosas viejas hacia atrás y empezar una nueva vida en Cristo. Penetra. El tercer verbo, la tercera característica del accionar de Dios en la palabra es discernir. Usted fíjese. Y que Dios es la única persona capaz de saber lo que hay en mi mente y en mi corazón. Él sabe lo que necesita trabajar en mi vida. Él sabe lo que necesita trabajar en tu vida. Y no te vas a poder escapar y no vas a poder poner más excusa de que no vas a poder. De que el hombre o la mujer es más fuerte que tu personalidad y que te llenan de cosas en la cabeza. O de que vienen con malas intenciones y no podés eludirla. No hay manera de poder poner excusa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios discierne el corazón del hombre y de la mujer. Y saben que esas cosas alimenta al ego, alimenta la carne, alimenta la mentalidad natural del hombre. Y lo que el diablo quiere es que la carne nunca deje de morir, sino que siempre esté un poquito viva todos los días de nuestra vida, porque es la que le presenta pelea al Espíritu de Dios. Usted fíjese, vaya a la Biblia, que entre la carne y el Espíritu siempre se oponen. Es lo que dice la palabra de Dios. El otro verbo o el otro accionar de Dios en la palabra, que es partir. Y Dios saca, Dios parte, Dios deshace de cualquier cosa que el diablo quiera hacer en nuestra vida. Y es eficaz. Dios todo lo puede. Dios todo lo hace posible. No se olvide de eso. ¿Cómo quiere que Dios sea? Un varón y una mujer, quien pueda guardar la palabra de Dios en su corazón. Es la característica de lo que Dios pretende de nuestro ser. Lo que hemos leído en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Es lo que Dios otorga para que nosotros no podamos tener ningún tipo de excusas ante la presencia de Dios. Lo que hemos leído del libro de Proverbios, que va a alumbrar a tus caminos, es para que no haya ninguna excusa de decir: nunca he sabido que tal cosa podría pasar a mi vida. Porque la palabra tiene que estar viva en tu corazón. Tiene que estar siempre alimentada del fuego del Espíritu de Dios. Siempre Dios insta que la reserva de aceite esté vigente en nuestra vida, todos los procesos o todos los momentos de nuestra vida. Aun cuando tu vida caiga en sueño. Porque esas vírgenes todas cayeron en sueños. Pero aquellas que llevaron reserva consigo no dejaron que la lámpara se apague. No dejaron que la palabra de Dios se extinga de su ser. No dejaron que la lumbrera de su vida desaparezca de su ser. Siempre alimentando el cántaro, siempre alimentando del fuego del Señor, del Espíritu, del aceite que Dios te hace proveer en cualquier momento de tu vida. Aun cuando uno tenga sueño y se duerma espiritualmente, pero la palabra de Dios va a estar viva en tu corazón
y en el mío. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, Dios mío, y porque has hablado primeramente a mi vida. Te agradezco, Dios mío.